dosificación hormonal se valoró la testosterona, se valoró el cortisol, la prolactina, el estradiol, la progesterona, la FSH y la LH. Y lo que encontraron es que la testosterona estaba en condiciones altas dentro del patrón normal. Entonces, hicieron una prueba de estimulación gonadotrófica para ver si efectivamente a partir de la estimulación del eje había respuesta a la testosterona. Normalmente cuando se hace esa estimulación se hace a partir de un basal a las 24 horas y a las 48 horas y normalmente esto se incrementa. El incremento de la testosterona nos indica que sí hay una adecuada producción y hay una elevada concentración de testosterona. Entonces, a priori uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Si hay testosterona, y el otro humano nos ha dicho que en las clases que la hormona que caracteriza al sexo masculino es la testosterona, ¿qué es lo que está pasando? Esto es un típico ejemplo en el cual, si bien es cierto, la hormona es producida adecuadamente, lo que va a pasar es que los receptores específicos para esta hormona no están en la adecuada cantidad por múltiples razones. Puede ser por degeneración con anticuerpos, puede ser por una mala producción, puede ser por una alteración en mutaciones de la estructura molecular del receptor, entre otras cosas. El hecho es que este caso evidencia que si bien es cierto la hormona está presente, el efecto de la misma no está presente por esa razón. O sea, puede ser receptor, puede ser segundos mensajeros, puede ser el entorno inmediato de que sí puede haber acoplamiento, pero no hay desarrollo de la respuesta intracelular, etcétera, etcétera. El asunto es que esa característica de no efecto de esta hormona ha hecho que se desarrollen caracteres fenotípicos femeninos, lo cual podría también extrapolarse al hecho de que si fuera un cromosoma XX y la testosterona esté en grandes cantidades, llevaría al otro extremo, a una androgenización de una mujer. Por lo tanto, desarrollaría caracteres fenotípicos masculinos, como por ejemplo abundantes vellos corporales, desarrollo incluso de barba, bigotes, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo típico de cómo un andrógeno como la testosterona puede ejercer finalmente ese efecto. Y vamos a ver finalmente qué es lo que va a pasar con esta paciente. Ya son 30 años, su comportamiento dentro del entorno social es femenino fundamentalmente, pero las condiciones que ha tenido en el desarrollo fenotípico tienen estas modificaciones y tienen estos hallazgos. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Conocer la importancia fisiológica del eje gonadal masculino. Entender la actividad fisiológica endocrina sistémica de las hormonas del eje gonadal masculino y explicar las alteraciones fisiológicas en algunas patologías como las que hemos mencionado. Hablaremos del eje gonadal. Entonces, a manera de introducción, si bien es cierto, hay un desarrollo del eje gonadal desde la infancia. Lo que debemos de mencionar es que la diferenciación sexual fetal es un proceso complejo, ¿no? Y programado que ocurre en momentos críticos del desarrollo. Y básicamente está regulado por factores genéticos y hormonales, los cuales determinan el dimorfismo. Podría ser que los factores genéticos estén, como hemos visto en nuestro caso, adecuadamente establecidos, pero los factores epigenéticos, específicamente de la información metabólica, en donde las hormonas codifican la información metabólica, no son las adecuadas o no tienen una actividad adecuada. Entonces, estos factores actúan de forma coordinada y secuencial para transformar ¿qué cosa? Las gonadas primarias, las que estaban indiferenciadas, las estructuras sexuales internas y los genitales externos. Y de ese modo, caracterizar el desarrollo bien masculino o femenino. Entonces, no solamente es el hecho de que la información genética se exprese en el huevo cigoto o el embrión, sino que el proceso epigenético de los diferentes niveles de organización tienen que consolidarse. En buena cuenta, si nosotros seguimos lo que hemos estado viendo desde la teoría informacional, diremos que los cromosomas sexuales promueven el desarrollo y la diferenciación de la gónada primaria. Luego diremos que hay influencias decisivas en las cuales la testosterona y la hormona antimulleriana, como les he explicado, juegan un papel importante.
Pero en la vida postnatal, o sea, ya como una estimulación genética, epigenética, perdón, el cerebro y las identidades sexuales hipotalámicas se manifiestan, de tal manera que la impronta psicosocial permite dar identidad de género y de comportamiento. Entonces, esa diferenciación de que nos dicen que la identidad de género, que lo social, eso tiene una interrelación y una explicación de proceso epigenético, ¿no? Con la relación social. No es que el niño nazca con esa identidad de género, sino que hay procesos y momentos determinantes que van a caracterizar ese desarrollo. Entonces, la diferenciación sexual está conformado en el ser humano durante 4 etapas sucesivas. La primera, la constitución de la genética del sexo. La segunda, la diferenciación de las gónadas. La tercera, la diferenciación interna y el tracto genital externo. Y la cuarta, la diferenciación del cerebro y el hipotálamo. Habíamos dicho que el cerebro termina de desarrollarse después del nacimiento. El neocorte cerebral todavía tiene que consolidarse hasta los 6 años y hasta la adolescencia. Entonces, esas redes neurales tienen un desarrollo posterior al nacimiento, tienen un desarrollo posterior a la definición y diferenciación tanto interna del tracto genital como de las gónadas, ¿no? Pero esto parte también del soporte de la información genética que trae ya el embrión. Hay múltiples factores genéticos que están involucrados. Lo que les había explicado con la hormona antimeriana, ¿no? El testículo presenta dos tipos celulares, las células de Leydig y las células de Sertoli. Las células de Leydig son las que producen la testosterona. La testosterona puede transformarse por actividad enzimática en dihidrotestosterona, pero el papel importante que va a hacer es desarrollo de genitales internos masculinos y con la dihidrotestosterona principalmente el desarrollo de genitales externos masculinos. En cambio, la célula de Sertoli básicamente lo que va a hacer el desarrollo de los conductos, va a bloquear por ese factor de determinante testicular, va a estimular la hormona antimülleriana y va a bloquear el desarrollo de los conductos de Müller. Ahora bien, lo que también les dije, ya cuando se desarrollan los conductos de Müller, en la mujer lo que va a desarrollarse es el oviducto, el útero y el tercio superior de la vagina. En el varón, cuando la hormona antimülleriana está activa, va a bloquear este desarrollo y lo que va a atender es al desarrollo de estas estructuras, o sea, el epidídimo, las vías deferentes y las vesículas seminales. Entonces, ambos conductos de Müller y de Wolf están presentes en la fase bipotencial. Ahora, dentro de la estructura de los testículos se van a encontrar un sinnúmero de células germinales, células de apoyo a Sertoli, células mioides, las células de Leydig estereogénicas, en toda su estructura. Ahora, hay interacciones moleculares implicadas en el desarrollo del testículo temprano. Si bien es cierto, las dos células son más representantes, las de Leydig y la de Sertoli, hay células intermediarias y todavía patrones moleculares intermediarios que todavía están desconocidos. O sea, no sabemos cómo se dirige, por ejemplo, la migración de células mesentéricas para la formación de las células de Leydig, por ejemplo. Ese mecanismo se conoce o poco se sabe. Ahora, lo que les había dicho, hasta la sexta semana la diferenciación no es muy notable. Después de la sexta semana ya hay una diferenciación para el desarrollo de genitales masculinos y de genitales femeninos. Este cuadrito creo que es un cuadrito resumen del eje gonadal en general. ¿Ya? Lo voy a explicar un poquito más al detalle para que ustedes tomen en cuenta. A ver, recuerden chicos, siempre en eje gonadal dos tipos celulares, tanto para mujer como varón. Para la mujer, los dos tipos celulares importantes van a ser las células de la teca y las células de la granulosa. Para el varón, las células importantes van a ser las células de Sertoli y las células de Leydig. ¿Sí? Entonces, eso tiene que quedar claro. Doctor, ¿y qué son las células de la teca y la granulosa? Son células que quedan posteriormente en el folículo de Graf. Cuando se forma el folículo de Graf, la condición es que tenga el óvulo dentro del folículo de Graf. Después de la ovulación, las células que quedan son esas células de la teca y de la granulosa. En cambio, las células de Sertoli y las células de Leydig son células que están en el testículo. Ahora bien, el eje
tiene un inicio desde el hipotálamo a la hipófisis y como habíamos visto en el eje la hormona liberadora de gonadotrofinas es la que va a estimular a gonadótrofos de la adenohipófisis y esta va a ser responsable de la formación de FSH y LH. ¿Está bien? Entonces acá también tienen que recordar esto. Tanto la LH como la FSH ejercen efectos sobre los cuatro tipos celulares, sobre los cuatro, ¿ah? Pero predominantemente puede ser sobre una de ellas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la FSH ejerce efectos sobre las células de la granulosa y la LH ejerce efectos sobre las células de la teca. Entonces, si nosotros queremos ver más a detalle ese proceso, a ver, un puntero, y acá vamos a hacer esto. Miren acá, chicos. Si nosotros queremos ver esta parte, la célula de la granulosa y la teca, lo que está rojito es básicamente las células femeninas. Entonces, la FSH ejerce efecto predominantemente sobre las células de la granulosa. Las células de la teca predominantemente son influenciadas por la LH. Eso no significa que las células de la teca no tengan receptores PFSH, los tiene, pero en menor cuantía. La LH es la que va a predominar en estas células. En cambio, la FSH va a ejercer efecto predominantemente en las células de la granulosa, de tal manera que una vez estimuladas van a producir su respectivo efecto. Mientras que las células de la teca producen andrógenos, y progestágenos. En cambio, las células de la granulosa también producen progestágenos y también producto del metabolismo de la FSH, actina, inhibina y estrógenos. Ese es el papel de estas células. En el eje gonadal masculino, en cambio, van a estar estos dos tipos celulares de azul, las células de Sertoli y las células de Leydig. Para el efecto que va a ocurrir entre las células de Leydig y las células de Sertoli, la LH ejerce efectos sobre las células de Leydig. L con L, recuerden, L con L sobre células de Leydig. ¿Y qué va a hacer ahí? Lo que va a hacer es producir andrógenos e inducir a la espermatogénesis. En cambio, las células de la FSH lo que va a hacer es ejercer efectos sobre las células de Sertoli, S con S, recuerden, S con S. ¿Esta qué va a hacer? Van a producir andrógenos o proteínas transportadoras de andrógenos y los estrógenos y la inhibina. Dicho esto, entonces, vamos a reducir nuestra presentación y vamos a ver que una vez producidas las hormonas, estos van a ejercer efectos sobre el hipotálamo y sobre el hipófisis. Los andrógenos predominantemente van a ejercer efecto inhibitorio sobre los niveles superiores, tanto en la hipófisis como en el hipotálamo. En cambio, los progestágenos también pueden ejercer efecto inhibitorio o estimulatorio dependiendo de su condición fisiológica a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Por otro lado, los estrógenos, principalmente hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis, van a ejercer efecto inhibitorio, mientras que la activina y la inhibina, efecto contrario a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. En resumida cuenta, más o menos eso es lo que tenemos de ambos ejes. Eh, ok, entonces continuemos. Sigamos con el eje gonadal masculino. Ya dicho eso, ya un poco en resumen, lo que ya habíamos estado viendo en las clases pasadas, vemos la hormona liberadora de gonadotrofinas, LH, FSH, los andrógenos, estrógenos y progestágenos en el eje gonadal, que nos va a interesar en esta clase, pero que tiene vínculo con con los otros ejes, ¿no? Entonces, en el eje gonadal, eh, básicamente en el desarrollo de la pubertad, vamos a ver que las neuronas del hipotálamo liberan unas proteínas que llaman las quispectinas, que vamos a ver más adelante en el eje femenino, cómo estas quispectinas han revolucionado el entendimiento de la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Y que todavía, a pesar de que conocemos bastante de su actividad, tenemos algunos vacíos en su entendimiento. Las quispectinas se unen a receptores específicos en otras neuronas del hipotálamo, lo que va a inducir a la secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a hacer efecto en la adenohipófisis. Entonces, la hormona liberadora de gonadotrofinas va a inducir la liberación de LH y FSH, y esta LH y FSH
inducen la producción de estrógenos en los ovarios, inducen también la producción de testosterona en el testículo. Estas hormonas sexuales van a promover las características sexuales secundarias. Tanto la LH como FSH por retroalimentación negativa van a regular la actividad de la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esto va incluso a conducir a la liberación o a la regulación de su liberación. Me explico mejor. La hormona liberadora de gonadotrofinas tiene un patrón de secreción muy peculiar, tanto en varón como en mujer. En la mujer, tanto en etapa premenopáusica, en etapa menopáusica, en etapa reproductiva y en la infancia, la secreción de GnRH es diferente. En el varón sí cumple con ciertos patrones generales. ¿Qué hace la testosterona? ¿Cuál es el mecanismo de los andrógenos en general? Poniendo como ejemplo a la testosterona. La testosterona es una hormona que va a ser transportada también por el torrente sanguíneo con una globulina transportadora de andrógenos. Una vez liberada la testosterona, esta puede ingresar hacia el espacio intracelular para producir testosterona y dihidrotestosterona. Entonces, la testosterona y la dihidrotestosterona tienen sus receptores específicos que al dimerizarse y trimerizarse activan genes intranucleares, de tal manera que se va a producir la síntesis de proteínas como consecuencia de esa activación que posteriormente va a ejercer efecto. Hablemos entonces en el eje gonadal masculino del testículo, porque el testículo tiene células especiales, le dije. Células intersticiales como las células de Leydig van a presentar macrófagos y también vinculados con vasos sanguíneos y otros vasos linfáticos. O sea, hay abundante vasculatura, es una zona sensible por la abundante vasculatura que presenta. Los túbulos seminíferos también tienen presencia de células como las células mioides, como las células de Sertoli, como las células germinales. Pero de estas, las más importantes, hemos dicho que es las de Leydig y las de Sertoli. Ahora, cómo se da este eje? ¿Cómo se da esa regulación? La hormona liberadora de gonadotrofinas, dijimos, ejerce efecto hacia gonadótrofos de la adenohipófisis y estas producen la LH-FSH. LH sobre células de Leydig, FSH sobre células de Sertoli. LH lo que va a hacer es producir testosterona, es como que la L la estuvieras invirtiendo y produce la testosterona. La FSH lo que va a hacer es estimular la producción de globulina transportadora de andrógenos y además a estimular la espermatogénesis. Por estímulo de la LH también se va a liberar la testosterona y el estradiol. También, como consecuencia del estímulo del FSH a las células de Sertoli, se va a producir tanto inhibina, testosterona, dihidrotestosterona y estradiol. Estas van a ejercer efecto inhibitorio. Hay un recuento de que el efecto de regulación de feedback es predominantemente negativo. Sin embargo, la acción de la testosterona, inhibina y estradiol producida por la célula de Sertoli, se sabe poco que la regulación inhibitoria se dé a hipotálamo. La regulación es predominantemente hacia la adenohipófisis. Ahora, ¿y qué es la hormona liberadora de gonadotrofina? Así como características generales. Es un decapéptido, se produce en el hipotálamo, sobre todo en zona preóptica, y que tiene vínculo con la eminencia media. Y el control de su secreción es pulsátil. Durante la infancia, les dije, los pulsos son infrecuentes, son erráticos, y el hipotálamo es muy sensible a la retroalimentación inhibitoria. Y durante la pubertad, la sensibilidad a la inhibición decae, aumentan los pulsos de secreción y más o menos se producen pulsos tónicos de 90 a 120 minutos en el varón. La acción sobre las gonadotrofinas hipoficiarias básicamente es a través de proteínas o de receptores de membrana acopladas a proteínas G, utilizando como segundo mensajero el AMP cíclico. De tal manera que la respuesta final de este estímulo de la GnRH va a ser la producción de LH y FSH, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Más o menos el mecanismo a través de receptores acoplados a proteínas G activan la adenilato ciclasa, se estimula la producción del AMP cíclico. El AMP cíclico lo que va a hacer dos caminos. El primer camino es aperturar canales de calcio de membrana
y luego también activar cascadas de reacciones intracelulares reguladas por proteinosinasas del tipo A y posteriormente generar procesos incluso de fosforilación de las proteínas para luego activar lo que sería el elemento de respuesta o los primers o los promotores dentro del núcleo. Hablemos entonces del LH y FSH, repito, son glucoproteínas, ambas tienen unidades alfa y beta. Las unidades beta confieren la actividad hormonal específica y la subunidad alfa es común en todas las hormonas glucoproteínicas. Tanto el LH como el FSH, básicamente su control está en función a cómo se comporta la GNRH. Les voy adelantando, la GNRH tiene pulsos de secreción y en función de esos pulsos de secreción rápidos o cortos, se va a predominar la producción tanto de LH como FSH. Por ejemplo, si los pulsos son rápidos, cortos, se produce predominantemente el LH. Si los pulsos son prolongados, lentos, se produce predominantemente el FSH. Tiempo de vida media del LH, 30 minutos. Del FSH, 3 horas. Nuevamente, la hormona liberadora de gonadotrofinas estimula lo que es la producción de LH y FSH. ¿Para qué? Para producir tanto testosterona como la espermiación. Y acá la activina y la inhibina, así como la testosterona que se produce finalmente en conjunto, ejerce efecto sobre la diferenciación sexual, sobre todo después del nacimiento. Ahora, otro fenómeno que ocurre testosterona. Si nosotros tenemos el eje gonadal, vamos a ver que acá la RH y la FSH estimulan la producción de LH y FSH, pero los pulsos de amplitud del estradiol también pueden regular la secreción de LH, así como la secreción de FSH, conjuntamente con la dihidrotestosterona. Entonces, pero este estradiol no viene de la nada, viene del metabolismo de la testosterona. En buena cuenta, el acúmulo de testosterona por ataque enzimático puede convertirse en estradiol o puede convertirse en dihidrotestosterona. El gradiente de concentración de los dos puede ejercer efecto en la secreción de LH y FSH, a pesar de que hay una regulación de la GNRH. Entonces, ¿cuáles son la función esteroidea en la espermatogénesis? ¿Cómo se va a dar esto? Las hormonas sexuales, tanto la testosterona, la dihidrotestosterona y el estradiol, juegan papel importante. La testosterona, básicamente para el desarrollo morfológico y la función reproductiva. El estradiol mantiene la fertilidad masculina, también regula la reabsorción del fluido luminal, RT-testis y los conductos eferentes. La dihidrotestosterona, básicamente, papel importantísimo en el desarrollo del tracto reproductivo. ¿Qué otras hormonas ejercen efecto en la célula de Sertoli para ese proceso de producción tanto en las células de Leydig como la de Sertoli para producir la testosterona? Las hormonas que juegan papel importante van a ser las células de Leydig van a regular la producción del 95% de testosterona. Y recuerden que en la clase de eje adrenal habíamos dicho de que la médula de la glándula suprarrenal también producía testosterona. Entonces la testosterona final va a ser en el varón 95% de origen testicular y el 5% de origen adrenal. Entonces esta testosterona va a ejercer efecto en tejido periférico, en donde puede convertirse en dihidrotestosterona o dihidroepiandrostenediona. Eh,
o sea, más o menos el 80% de las concentraciones circulantes de los esteroides, tanto andrógenos y estrógenos, provienen de conversión periférica. Entonces, a nivel de tejido periférico, esta testosterona puede conjuntamente convertirse con el efecto de las células de Leydig en la activación del colesterol para producir pregnenolona, progesterona, 17-hidroxiprogesterona o 17-alfa-hidroxi pregnenolona, ¿no? O estradiol o estriona. Entonces, este sería el metabolismo posterior de la testosterona. La testosterona entonces se puede metabolizar a nivel mitocondrial, en donde el colesterol se convierte en pregnenolona, progesterona, 17 alfa-hidroxiprogesterona. También en los microsomas pueden tener la 17 alfa-hidroxiprogesterona, la androstenediona y la testosterona. Papel importante, qué cosa que juega ahí para la dihidrotestosterona es la enzima 5-alfa reductasa. También las aromatasas, ¿no? Que van a facilitar la conversión de la 17 beta estradiol. Entonces, hay un choque más o menos el 95% en el testículo, muscular en suero y en saliva, parecido al de en saliva, en la testosterona. Y el 98% de la testosterona está unida a proteína. Dos proteínas importantes para testosterona, la albúmina y la globulina transportadora de andrógenos. Entonces, habíamos dicho que cerca del 98% de la testosterona está ligada a proteínas transportadoras y solamente el 2% está en forma libre o biológicamente activa. La globulina transportadora de andrógenos es la proteína transportadora de andrógenos y testosterona, ¿no? Y básicamente su producción es a nivel hepático de esta proteína, aunque se ha mencionado que hay otros tejidos también que lo producen. ¿Qué hace la testosterona? Los andrógenos básicamente lo que van a hacer es estimular la producción de esa globulina transportadora. En cambio, la presencia de testosterona la disminuye. ¿Cuál es la función de la testosterona? La testosterona, una vez producida, ejerce efecto paracrino en todos los tipos celulares que están en el testículo, en células mioides, células de Sertoli, células germinales, porque también se ha visto que los receptores de los andrógenos se encuentran en estas células, en células mioides, en células de Sertoli y, y en espermátidas tardías. Entonces, pueden ejercer efectos sobre ellas. Por otro lado, también ejercen efecto en la espermatogénesis, en la espermiación, incluso en la motilidad de los espermatozoides. ¿La activina qué hace? Básicamente son complejos proteicos estrechamente relacionados y que tienen efecto biológico casi completamente opuesto. La activina aumenta biosíntesis y secreción de FSH, participa en la regulación del ciclo menstrual, participa en la proliferación celular y diferenciación celular, estimula la apoptosis o muerte celular programada, estimula el metabolismo, la homeostasis, la respuesta inmune, la cicatrización y la función endocrina activa, o sea, activina por eso. Y la inhibina regula a la baja la síntesis de FSH. ¿Y qué más? Inhibe la secreción de FSH. Principalmente inhibina, perdón, relación con la FSH. Habíamos dicho también que en la reproducción los esteroides, específicamente los estrógenos, juegan un papel importante incluso en la fertilización y la implantación. Esta diapositiva creo que ya lo habíamos visto anteriormente, pero les traía a colación nuevamente porque eh, el influjo estrogénico en los óvulos es elevado durante la ovulación y el influjo estrogénico en los espermatozoides va a ser básicamente para la fertilización porque facilita el ingreso del 10% de los espermatozoides hacia el útero. Hacia el útero. Recuerden que después de la eyaculación, el líquido seminal se queda en la vagina y de la vagina tiene que pasar al útero y del útero tiene que llegar a la trompa de falopio, dado que a nivel del tercio externo de la trompa de falopio ocurre la fecundación. Entonces, los estrógenos lo que van a hacer es a facilitar el ingreso de más o menos el 10% de los espermatozoides hacia el útero. ¿Y cómo lo va a hacer? Incrementando la motilidad de los espermatozoides. Y esto se logra gracias a que extraen unas glicoproteínas de la cabeza del espermatozoide. Y estas glicoproteínas van a facilitar el ingreso de calcio. Esa condición va a generar una mayor motilidad del espermatozoide y por lo tanto un mayor desplazamiento hacia el útero. En la implantación también juega un papel importante en los estrógenos. La progesterona, por ejemplo, está
secretado por el cuerpo lúteo, que lo vamos a ver ahora. Induce cambios secretorios en el endometrio. Hay un influjo estrogénico potenciando el transporte del embrión hasta el útero e inducen la proliferación endometrial. El metabolismo del colesterol, también creo que ya lo mencioné, el colesterol a grosso modo se convierte en pregnenolona. La pregnenolona puede convertirse por dos rutas metabólicas, la alfa en pregnenolona, para finalmente producir mineralocorticoides y glucocorticoides, y por la beta, la vía beta, por donde se produce estradiol, a partir de la testosterona y de la estrona. Pero estos vienen de una matriz común, que es la de hidroepiandrostenediona, que se convierte en androstenediona y finalmente testosterona y estrona, para finalmente convertirse en estradiol. Andrógenos y receptores de andrógenos. Básicamente esta relación está vinculada con la diferenciación sexual. Mantenimiento de la espermatogénesis, hay influencia regulatoria positiva de la diferenciación de las células germinales y básicamente genera una respuesta, ¿no? Respuesta con sus receptores específicos. Mecanismo de acción de los andrógenos, básicamente acción sobre el patrón lipídico, conversión en 17-beta estradiol y acción vasorreguladora directa porque genera un efecto sobre los canales de potasio de las células musculares lisas. Acción también en la trombogénesis porque participa en la regulación tanto en aumento como en descenso de ciertos factores trombogénicos, ¿no? Y en ese contexto participa en la trombogénesis. También efectos sexoespecíficos. Igual, la vía de transmisión de las señales básicamente es lo que ya habíamos visto. La testosterona ingresa y acopla tu receptor y activa toda esa cascada de respuestas. Entonces, miren cómo la testosterona juega ese papel importantísimo en todo ese proceso de regulación. Pero para que la testosterona también ejerza efecto regulatorio a nivel del hipotálamo y la hipófisis, esta principalmente va a ser inhibitorio porque va a regular la inhibición de la GnRH y la inhibición también de la producción de la subunidad de la LH, ¿no? Entonces la testosterona puede jugar papel importante. Ahora, ¿cómo se comporta la testosterona durante todo nuestro ciclo de vida? En el feto, la testosterona tiene niveles altos, pero con periodos cortos. Hasta el primer trimestre los niveles de testosterona están incrementados. En el neonato también están incrementados, pero en menor cuantía en relación al feto, pero forman un pico máximo. De tal manera que al nacimiento, más o menos hasta los 10 años, esos niveles de testosterona están bajos y que en la pubertad tienen un crecimiento sostenido hasta los 17 años aproximadamente, de tal manera que a partir de ese pico en crecimiento se forma una meseta en el adulto que parece sostenido en el tiempo, que en la senectud paulatinamente va cayendo. Entonces, este es el comportamiento de la testosterona durante nuestra vida. ¿Y qué efectos tiene la testosterona? Básicamente, en la diferenciación y desarrollo de estructuras wolfianas, en la iniciación y mantenimiento de la espermatogénesis, en el desarrollo y mantenimiento de la próstata, epididymo y vesículas seminales, estímulo de la libido y erecciones espontáneas, regulación de la liberación basal y dinámica de la GnRH y gonadotrofinas, y también hay efectos no reproductivos, tanto a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la piel, en la hematopoiesis y la filinólisis, a nivel renal, a nivel metabólico, tanto de lípidos y con relación a la sensibilidad en el hueso, en el hígado y en la composición corporal. Hay cambios que están determinados por los andrógenos que se evidencian con mayor intensidad en la pubertad. Por ejemplo, cambios psicológicos, cambios en la libido, un agravamiento de la voz, un desarrollo muscular, aparición y oscurecimiento del vello pubiano, hay maduración de los genitales a nivel testicular, sobre todo de las células de Leydig, e inicio de la espermatogénesis. Hay crecimiento, engrosamiento y pigmentación del pene y el escroto, y aumenta la potencia sexual. Hay incremento de hematocrito, hay una disminución del colesterol y del HDL, hay una facilitación de la maduración ósea y hay un aumento de la potencia sexual. Y esto lo mismo, pero en otra imagen, ¿no? En otra imagen.
Ahora, de acuerdo a la edad, ¿cómo va cambiando el efecto de la testosterona de acuerdo a la edad? Mm. Entonces, bueno, hay pérdida de la libido, hay trastorno de la capacidad eréctil, hay debilitamiento del vello facial y axilar y púbico, disminución y ablandamiento testicular, desarrollo de ginecomastía, incluso que van a atender a los sofocos en el varón. Hay disminución de la densidad ósea, hay disminución de la masa muscular, hay aumento porcentual de la grasa y incluso puede haber una anemia normocítica, normocrómica por déficit de eritropoyetina, que es estimulada por la testosterona. Hay trastornos del humor. Todo ese cortejo de cambios fisiológicos como consecuencia de las alteraciones de los andrógenos. Hay patologías de hipogonadismo masculino según el momento en que se produce la alteración hormonal. Por ejemplo, en el periodo prenatal se producen patologías como genitales ambiguos, micropene, criptorquidia, hipospadias, como lo que habíamos estado viendo en nuestro caso. En la pubertad también hay alteraciones de desarrollo puberal, sobre todo déficit en la virilización, los eunucos, por ejemplo, el cierre tardío de la metáfisis, la detención del desarrollo puberal incompleto o desarrollo de testículos pequeños. Y en la madurez también puede haber, según cuando ocurra, hay una gran variabilidad. Puede haber infertilidad o subfertilidad, hay disminución de la libido, hay pérdida de la potencia sexual, pérdida de los caracteres sexuales secundarios. Entonces vamos a ver manifestaciones globales y manifestaciones clínicas. Entonces, conclusiones, chicos, se realiza la parotomía en nuestra paciente. ¿Qué cosa ha pasado? Se realiza la parotomía exploratoria y efectivamente, encontrándose gónadas de aspecto testicular en ambos conductos inguinales, lo que son extirpados. Pero ¿y por qué se extirpa y por qué se toma la decisión de extirparlos? Porque uno, porque esas gónadas o las células que constituyen esas gónadas se pueden malignizar. Dos, porque ya no tiene sentido mantener una producción de testosterona cuando la paciente ha desarrollado una vida desde el contexto fenotípico y social femenino, ¿no? Entonces, ¿para qué tenemos unas gónadas? Posteriormente se realiza la modificación de los genitales externos como alternativa que le plantean a la paciente, quien lo acepta y se traduce un cambio especial, se secciona el tabique formado por la sección de la fusión labial, encontrando un pequeño seno urogenital donde termina la uretra y una pequeña cavidad vaginal que se amplía por incisión de su cúpula y disección Roma hasta crear un espacio de dimensiones apropiadas para colocar una prótesis vaginal previamente confeccionada. Entonces, este es el esquema. Acá está la vejiga, miren, acá está la vagina, pequeño saco vaginal y acá un seno urogenital. Y acá está recto en la región posterior. Acá está el pene, el pene con el capuchón, pero que seccionado posteriormente y se le coloca una prótesis de plástico. Una prótesis de plástico empleando una férula para la reconstrucción vaginal. Finalmente se realiza la amputación parcial del falo con conservación de la piel, lo que se coloca en forma invertida en la zona cruenta hacia afuera, en la parte proximal del mencionado molde plástico, cuyo extremo distal se recubre con un injerto libre de piel de muslo, ¿no? Ahí se coloca esa prótesis, el molde colocado in situ una vez realizada la plastía. Este molde se mantiene fijo con 4 tiras de gasa posquirúrgico atados a la cintura y se coloca sonda uretral Foley calibre 20 en la vejiga. Y a los 15 días de operada se retira el molde, observándose una buena epitelización de la neovagina y a los 3 meses de operada la paciente presenta genitales externos típicamente femeninos y mantiene relaciones sexuales incluso satisfactorias a través de la neovagina. Esa es la neovagina que se forma. Entonces, como conclusiones finales, vemos la importancia del eje gonadal masculino, efectivamente en desarrollo de órganos genitales, en el desarrollo posterior, incluso en la senectud, los cambios que pueden generar. Al entender la alteración fisiológica endocrina, como en nuestro caso, y sobre todo en casos clínicos, ¿no? Referencia bibliográfica y listo, chicos. Esa es la primera clase del eje gonadal masculino. A ver, preguntas, y si no, damos un descansito de unos
de unos 2 minutos para que puedan ir a tomar algo de los servicios. Gracias, doctor. 2 minutos volvemos. Listo. Doctor, ¿Sí? Sí, Patrick. eh, una consulta. Dime, Ok, Patrick. doctor. Sí, sino que estaba pensando y justamente cuando se hacen las reconstrucciones genitales, tanto para la vagina y como para el pene, ¿tiene la misma sensación que un genital eh, real normal, se podría decir? ¿O simplemente son aproximaciones a cómo debería sentirse o ser? Por ejemplo, en el caso de la vagina, los movimientos peristálgicos y todo eso, ¿todavía los mantiene o simplemente se trata de ser morfológicamente similar? No, 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 solamente morfológicamente similar. Recuerda que en el desarrollo embriológico las terminaciones nerviosas pues son un desarrollo en el tiempo, ¿no? Lo que sí han aprovechado y parece que les dio resultado es la sensibilidad de la piel, ¿no? La sensibilidad de la piel y que eso les ha servido en cierta medida para que la paciente en este caso tenga la sensibilidad que refiere tener. Pero dudo mucho que sea a plenitud como que fuera un desarrollo genital desde el nivel embriológico, ¿no? Ah, entonces en ese caso, si en caso la paciente quiere tener algún hijo futuro, No, realmente podría dar, no, no, no puede entonces. imposible, imposible. No hay condiciones para ello, no hay útero, no hay desarrollo uterino, nada de eso, imposible. Ah, ok, doctor. Solamente para desarrollo social. Ya, ya, Patrick. 2 minutos, quedan 2 minutos.